Saludos virtuales desde la ciudad de Maracay, estado Aragua, Venezuela. Quien les habla, la doctora Noelia Alfonso, docente de Escriba, Escuela de Escritores y directora de la revista Escritura Académica. En el día de hoy quiero compartir con ustedes algunos aspectos de la revisión por pares, a los que he llamado buenas prácticas. En primer lugar, quiero destacar algunos elementos que los autores coinciden que se observan en la realidad. Estos son fatiga entre los revisores, lo que obliga a que los editores deban invitar más árbitros para poder cumplir con este aspecto de garantizar la calidad de los manuscritos que se publican en la revista. Se observa también que los revisores no cumplen con los tiempos de respuesta y que los revisores cambian su comportamiento dependiendo de cuál sea la revista que los invite. En este sentido, los autores señalan que el comportamiento de los revisores es mucho mejor dependiendo del prestigio de la revista. Quiero señalar algunas cifras que arrojó una investigación donde señala que 5 millones de horas se dedican a la revisión global cada año. 16,4 días es la mediana del tiempo de revisión. 5 horas es la mediana del tiempo dedicado a escribir cada revisión. 477 palabras es el largo promedio de los informes de revisión. 10% de los revisores son responsables del 50% de las revisiones por pares, lo cual entonces explicaría el por qué están fatigados. El 41% de los encuestados considera que la revisión por pares es parte de su trabajo. El 75% de los editores de revistas dicen que la parte más difícil de su trabajo es encontrar revisores dispuestos. El 71% de los investigadores rechaza solicitudes de revisión porque el artículo está fuera de su área de especialización, lo cual da cuenta que los editores y las revistas no tienen una clara base de datos de revisores. El 42% de los investigadores rechazan solicitudes de revisión porque están demasiado ocupados y el 39% de los revisores nunca ha recibido ninguna capacitación para realizar una adecuada revisión por pares. Quise iniciar con estos datos y estas cifras para que nos demos cuenta que esta problemática no es particular de una revista específica o de una región del mundo en particular, sino que se trata de una problemática generalizada, que evidentemente se agrava más en algunas áreas de conocimiento, en algunas disciplinas, en algunos tipos de revistas, por sus características particulares. Ahora bien, es importante tener claro cuáles son los roles y funciones distintivos y colaborativos entre el editor y los revisores. Así tenemos pues que el editor es el revisor de revisores, porque es él quien los selecciona, es él quien decide qué artículos deben ir a esa fase de revisión, entendiendo que hay artículos que por la cantidad de habilidades que tienen ni siquiera van a pasar a los revisores y automáticamente van a ser rechazados, y es quien frente a las discrepancias que pudieran haber entre los revisores va a tomar las decisiones sobre la procedencia de publicación o no del manuscrito que se está evaluando. Por su parte, el revisor tiene la función de valorar y realizar los comentarios adecuados que permitan mejorar la calidad de ese manuscrito para que pueda pasar entonces a ser publicado. Así tenemos entonces que, como ya lo dije, el editor debe hacer una selección adecuada de estos árbitros, expertos o revisores.
o evaluadores también le dicen algunas revistas. Y esta selección debe tomar en cuenta la temática del manuscrito. Es una de las principales tareas del equipo editorial de la revista. Para ello, como lo decía anteriormente, es importante entonces conocer ese bagaje de ese revisor, en qué área es realmente el experto. Pues veíamos en las cifras anteriores que algunos de los motivos por los que los árbitros rechazan hacer una revisión es porque se le asignan manuscritos que no guardan relación con su área de conocimiento, con su área de experticia. También corresponde al editor, como ya lo había señalado previamente, ese control sistemático en el cumplimiento de las etapas involucradas. Quiero enfatizar con esto que el papel del editor es permanente, porque él debe en primer lugar recibir el manuscrito, darle una revisión general para ver que cumple lo mínimo en cuanto a lo que es las normas, es decir, el aspecto formal, la estructura, el tema que se corresponda a las temáticas que maneja la revista y el tema en particular, para poder entonces hacer esa selección adecuada de los revisores que sean expertos en ese tema. Luego debe velar porque efectivamente el revisor reciba y acepte revisar ese artículo para que ese artículo no quede en el aire. Verificar que se cumpla el tiempo de entrega de la revisión por parte del revisor, árbitro, experto o evaluador. Y luego verificar la calidad de esa corrección, que realmente cumpla, que realmente garantice que la calidad de ese manuscrito para ser publicado. Entonces, en este proceso, en estas etapas, se pueden presentar diferentes situaciones que corresponden al editor resolverlas. Por ejemplo, árbitros que después de haber hecho sus observaciones, después del autor haber mandado su segunda versión, aún así, y considerándose pues que el autor ha hecho los ajustes necesarios, aún así el árbitro solicita una nueva revisión. Entonces, en esos casos, el editor tiene que intervenir. También en aquellos casos en donde hay discrepancia o incongruencia entre las observaciones y los criterios señalados por los árbitros. Por ejemplo, un artículo se le envió a dos revisores distintos y uno dice que el artículo es publicable o publicable con observaciones y el otro lo rechaza enfáticamente. En esos casos, el editor debe intervenir también para seleccionar un tercer revisor adicional para asegurarse que la resolución definitiva que se tome sea la correcta, sea la mejor. Entonces tenemos que el proceso de revisión por pares es una tarea compleja que requiere, por una parte, un conocimiento de la disciplina, materia, área de conocimiento sobre la que versa el manuscrito, el artículo que se va a valorar. Pero también de una experiencia profesional, en el sentido de haber publicado ese revisor artículos sobre ese tema, y de una ética profesional que garantice darle cumplimiento a esa evaluación, esa valoración objetiva. De allí que los editores y revisores deben de tener un criterio objetivo, argumentado y sólido, basado en la experiencia, en el equilibrio y en el rigor en las apreciaciones. De modo que cuando el editor envía ese manuscrito a ese revisor para su aprobación o desestimación, como ya lo he venido señalando, implica una serie de pasos. Primer paso, esa verificación que debe hacer el editor de los aspectos formales, ya que, como lo señalé anteriormente, en esta fase
en muchas ocasiones se aplica un rechazo a priori, pues se comprueba que el artículo no cumple, no ha tomado en cuenta para nada la normativa de la revista, lo cual es indicativo de que o no conoce la revista y no se tomó el tiempo para revisar las normas, y que por consecuencia no tuvo suficiente cuidado en preparar su artículo. Aquí quiero hacer un inciso para señalar que el articulista también tiene su propia responsabilidad en este proceso y debe ser cuidadoso y meticuloso en ese cumplimiento de ese aspecto formal, de esa estructura, pero también de la calidad y veracidad de ese contenido, así como cuidar los detalles incluso de la traducción adecuada del astra, verificando con una persona allegada a él que sea que maneje ese idioma, de que realmente está correcto. Entonces, una vez que este editor ha valorado estos aspectos formales, claro, sin entrar al detalle, pues viéndolo lo más de una vista general, luego procede a verificar que realmente ese artículo, ese manuscrito, aborda un tema que está dentro de las temáticas que contempla la revista, ya que con frecuencia los articulistas envían manuscritos a revistas que nada tienen que ver con ese tema o con el número temático que se está seleccionando en ese momento. Por ejemplo, yo escribí un artículo sobre la migración de profesionales y lo envié a una revista que es su área temática es la migración. Entonces, claro, no me percaté porque como la revista, su área temática única y exclusiva es la migración, asumí que de antemano que el artículo estaba, que cumplía pues con el enfoque temático. Sin embargo, inmediatamente me respondieron que gracias por haber considerado esa revista para mi publicación, pero que el número temático de ese que iba a salir estaba direccionado específicamente a las afectaciones de la migración en la ordenación urbanística de la ciudad y que por ende mi tema no encuadraba allí. Entonces, en ese caso, el editor hizo un rechazo a priori. Y eso es importante porque, como decía un editor de Scopus, él señalaba que también debe haber ese respeto con el articulista para que el articulista pueda, que la respuesta debe ser rápida, debe ser expedita, y para que el articulista no pierda la posibilidad de publicar en otra parte, como efectivamente fue en mi caso, cuando ellos rápidamente me dieron esa respuesta al día siguiente, de que si bien es cierto que la revista es sobre migración, pero mi artículo era sobre migración intelectual y el número que iba a salir de la revista era sobre planeación urbana, entonces yo inmediatamente tomé la decisión de enviarlo a otra revista en la cual obviamente previamente seleccioné, hice una búsqueda cuáles eran las posibles revistas y ajusté la parte formal, la parte de las normas, el tipo de letra, espaciado, márgenes, a la revista a la que iba a enviar para no ser rechazada, y el artículo fue publicado. Entonces, una vez que el editor hace ese primer análisis de contenido de manera general para ver si ese artículo se corresponde a la temática de la revista, entonces procede, ¿verdad? En el caso de que guarde relación, procede a seleccionar un revisor que sea experto en esa área temática. En el caso de que el tema no corresponde a la revista, evidentemente procede el rechazo de una vez sin enviar al revisor. Entonces insisto en que el papel del editor es permanente y es esencial. Otra causa de desestimación en primera fase, es decir, antes de enviar el manuscrito a la revisión por pares, es el escaso número de referencias que estén desactualizadas, ya que en ese caso no hay un aporte significativo de esa investigación. He notado
en algunas revistas, sobre todo aquellas revistas que se manejan por el gestor de revista Open Journal System, que solicitan cargar la referencia aparte, en un campo aparte, lo cual por supuesto facilita esta revisión a priori por parte del editor de poder percatarse de si las referencias son actuales, especializadas y pertinentes y suficientes. Entonces, bueno, una vez que el editor ha hecho todo este trabajo previo, si el manuscrito supera estos elementos, cumple con las normas, está dentro del área temática, sus referencias están dentro de lo aceptable o recomendable, ¿verdad? Son actualizadas, son de interés, son especializadas en el tema, son pertinentes. Entonces, cuando envía este manuscrito a la revisión por pares. Quiero volver a citar al editor de Scopus. Yo hace como 3 meses más o menos asistí a un webinar para editores en donde los expertos eran de Scopus, y dentro de las muchísimas cosas importantes que señalaron, hicieron énfasis en el factor tiempo, señalando que la intencionalidad primigenia de los artículos y de las revistas es comunicar resultados de investigación, pero que en la era actual de la globalización, la sociedad del conocimiento y las tecnologías, el conocimiento se vence, por decirlo de alguna manera, demasiado rápido. Las cifras cambian demasiado rápido, los datos se modifican aceleradamente, y que por ello era entonces necesario, y si se quiere urgente, que los editores se abocaran inmediatamente, apenas llegase un artículo, a hacer esta revisión general de la que he venido hablando. ¿Por qué? Porque él decía, llegó el artículo el día 1 de abril, pero el editor no lo revisó hasta el 30 de abril, y el 30 de abril cuando lo revisa se da cuenta que el artículo no es pertinente, bien sea por los aspectos de forma que ya señalamos, o porque ni siquiera está dentro del campo temático de la revista. Entonces transcurrieron 30 días para decirle al articulista, mire, su artículo no va a ser tomado en cuenta en esta revista, busque otra publicación. Ya el articulista perdió 30 días de posibilidades de comunicar esos resultados. En el entendido de que, claro, ninguna revista sale en un mes, pero es un mes en el que pude haber buscado otras opciones. Entonces, bueno, me pareció pertinente hacer este comentario. Una vez que el editor ya hizo esa revisión previa, y ya vamos entonces a la fase como tal de la revisión por pares, esta revisión tiene un propósito que es medir la calidad o garantizar, asegurar la calidad de esa publicación, de ese artículo, y darle credibilidad, o sea, asegurar que es creíble esos resultados que se comunican. Entonces, el revisor no es otra cosa que un filtro que permite mejorar la calidad de los manuscritos. Es decir, tenemos un primer filtro que es el editor, que luego vamos a ver, o que hemos venido hablando, que también se convierte en un filtro al final. Por eso decimos que la función del editor es permanente. Pero, como decir, para que haya mayor calidad para que el proceso editorial sea de mayor calidad, entonces se aúna en ese trabajo colaborativo la figura del revisor por pares, y entonces mediante orientaciones precisas, pertinentes y acertadas, en las que su conocimiento y experiencia vayan de la mano, para procurar entonces dar esos tips, esos argumentos que permitan que ese artículo sea mejorado para que llegue a la calidad óptima para poder ser publicado.
De manera que entonces la revisión, el proceso de revisión por pares, es parte esencial e integral del proceso de publicación en revista, pues permite validar ese aporte a la ciencia, comprobar esas buenas prácticas del articulista al comunicar los resultados. ¿A través de qué? A través de un baremo de criterios formales tales como coherencia, redacción, dominio del área disciplinar, vocabulario técnico, escritura lógica, adecuada representación del contenido. Entonces, es labor de este revisor comprobar también esas buenas prácticas de criterios de contenido en cuanto a la actualidad del tema, la relevancia que pudiera tener esos resultados, esos aportes para la comunidad académica y la comunidad científica, para verificar la claridad de esos métodos aplicados y que puedan ser contrastados esos resultados de investigación, que puedan ser realmente acordes y pertinentes para ser presentados, para ser divulgados. De manera entonces de garantizar, pues, es repetitivo, es reiterativo, es redundante, pero es lo que es, garantizar esa calidad de esa publicación. Y a partir de ese criterio objetivo, sopesado, pertinente, producto de ese conocimiento disciplinario y de esa experiencia de ese experto evaluador, entonces es que la editorial toma las decisiones para continuar ese flujo editorial, ¿verdad? Donde ya se pasaría a una fase que no es objeto de este tema, de esta conversación diferida que tengo yo con ustedes, la parte de la diagramación, pues, porque una vez que ya el árbitro dijo que si era publicable y el editor había verificado que efectivamente es así, pues entonces ya se pasa a la parte de diagramación, de incorporación de la revista, en qué orden va, si es el primer artículo, si va de tercero, si va de quinto, el acomodar las figuras o imágenes que lo acompañan, entre otros. Entonces, bueno, todos los autores coinciden en aseverar que la revisión por pares es una actividad pilar, esencial, clave, piedra angular sobre la cual se sustenta la calidad de la publicación. Enfatizo esto para darle la importancia, el reconocimiento, la relevancia a la labor del revisor, pero también para que aquellos revisores que me escuchan se pongan a cuenta con la importancia de ese rol que están desempeñando. Es indiscutible, es innegable que es un proceso complejo, riguroso, que permite una evaluación crítica de ese manuscrito enviado a la revista para su publicación, y entonces, por supuesto, es una tarea que demanda muchísima responsabilidad. Este proceso toma una dimensión relevante, sobre todo en cuanto a la valoración de la credibilidad de estos resultados y de la descripción de los procedimientos, particularmente en aquellos artículos que son de investigación. Esto toma especial importancia. Es importante señalar que el ser convocado a arbitrar un artículo es un acto de confianza del editor hacia ese experto, hacia ese árbitro, porque le está encomendando nada más y nada menos que la loable tarea de valorar una publicación y recomendar que ésta sea publicada o no con base a los estándares de ética y calidad, es decir, las buenas prácticas, que es el título que yo le coloqué a esta conversación diferida. Entonces, el revisor es un asistente de ese equipo editorial y de todo el proceso editorial como tal, porque por una parte
apoya al editor en esa evaluación experta que va a permitir que ese editor tome una decisión editorial sobre la publicación de ese manuscrito. Y a los autores, puesto que con sus sugerencias y correcciones le permite mejorar la calidad de ese artículo. Entonces este árbitro aporta mejoras, guía, orienta, observa, recomienda. Basado en sus conocimientos y en su experiencia, contribuye a detectar malas prácticas y colabora con el editor. Entre los tipos de revisión por pares tenemos la simple, en la que el revisor conoce la identidad del autor, pero el autor no conoce la del revisor. La doble, que es la más comúnmente utilizada, en el que tanto revisor como autores son anónimos. Y la abierta, que es una tendencia que está tomando mucho auge, en la que se revela la identidad de ambos, tanto autor como revisor. Ahora bien, cada revista ajusta sus propios criterios de evaluación y es común, es una práctica común, una buena práctica común, que en la página web de las revistas haya un apartado, una pestaña, en la que se explique cómo se desarrolla ese proceso de revisión por pares y en el que además se le brinden pautas a los revisores para ayudarlos a realizar correctamente esa revisión, garantizando así los aspectos que para la revista son considerados prioritarios. Sin embargo, aunque esto es cierto, aunque cada revista tiene la libertad editorial para establecer sus propios criterios, hay unos criterios que son comunes en las evaluaciones, en los arbitrajes, que tienen que ver con la novedad del tema, la organización y estructura adecuada de esos contenidos, de acuerdo a los estándares internacionales, la estructura internacional, la relación temática con la revista, la relevancia y pertinencia de los métodos utilizados, la homogeneidad con las normas de la revista, el valor de las conclusiones y la revisión de la literatura actualizada, especializada y pertinente. Entonces, la exhortación y la invitación es a que cada revista cuente con instrucciones claras para los revisores, con tutoriales que los orienten para desempeñar mejor su labor y con una capacitación permanente para estos revisores, ya que, como señalé en las cifras al inicio, muchos manifiestan nunca haber recibido una capacitación para desempeñar esta labor. Indiscutiblemente que aquí lo esencial es que los revisores sean conscientes de su rol y estén formados para cumplirlo a cabalidad. No podemos desconocer que existen fuertes críticas hacia este método de revisión por pares, argumentando, en primer lugar, la subjetividad del revisor, la demora para emitir su criterio, su valoración, lo cual por supuesto va en perjuicio de ese articulista por todos los elementos, factores que ya hemos señalado, y en el cual quiero nuevamente enfatizar lo que señala el editor de Scopus, que el conocimiento rápidamente se modifica, entonces ya pierde como interés el lector en esa publicación cuando por fin sale. El sesgo, y bueno, algunos autores hablan aquí también del fraude. No me agrada mucho tocar ese tema, pero es una realidad, pues, y que también se ve en otros ámbitos académicos, como por ejemplo el de los jurados de tesis. Muchas veces esos trabajos que se les entregan para que los evalúen, entonces después los utilizan como parte de sus propias investigaciones, artículos, entre otros. Pero bueno, solamente quiero señalar que como todas las cosas,
son perfectibles de ser mejoradas para, por supuesto, disminuir el nivel de crítica o de escepticismo hacia este método y transformarlo, fortalecerlo para lo que se quiere, que es garantizar una revista y unas publicaciones de calidad. Entre la problemática de este método de revisión por pares, que ya la señalé al principio, pero que la reitero aquí para que estemos claros que no estamos solos en el mundo con esta problemática y de alguna manera tomemos ejemplo de otras revistas para poderlas sobrellevar y subsanar. Tenemos que existe una poca disponibilidad de revisores o revisores que no tienen las competencias adecuadas, para lo cual, bueno, ya en el aspecto anterior señalé que es importante las instrucciones claras, los tutoriales y la capacitación, y que bueno, que es una tarea no remunerada con dinero, porque sí tiene su remuneración de alguna manera y lo vamos a ver más adelante. Aquí yo coloqué una imagen en donde una revista convoca para hacer esta labor de revisores. Esta podría ser una estrategia interesante para garantizar que no nos quedemos sin revisores. Entre los deberes que estos revisores tenemos que deben estar siempre actualizados, particularmente en el tema o en los temas o áreas en las que se supone que son expertos, es decir, para la cual se les convoca a la revisión. Formarse y perfeccionarse en su desempeño como revisor. Aquí muchos autores aconsejan la figura de correvisor. De hecho, hace días escuché un video de YouTube de una universidad en el que señalaba el profesor que él a sus tesistas los hacía partícipe de esas revisiones de artículos que él hacía con fines académicos. Obviamente esto debe ser del conocimiento del editor, porque si no se estaría vulnerando la ética y los principios de confidencialidad que se establecen en cuanto al arbitraje. Bueno, que es el segundo deber aquí del revisor. Mantener la confidencialidad de las revisiones, entendiendo que esta es una información privilegiada y que cuya revisión debe ser realizada sin tomar en cuenta criterios personales, sino de manera objetiva, con base científica y con argumentos sólidos. Fíjense que el tercer deber del revisor implica que el revisor tiene que hacer un trabajo de investigación. Bueno, obviamente si es experto en esa área temática y se mantiene actualizado como es el primer deber, de seguro esto va a ser más fácil, pero no obsta que igualito va a tener que hacer una revisión, porque dice que uno de los deberes del revisor es que debe identificar aquellas publicaciones relevantes que no hayan sido citadas por los autores en su artículo para recomendarles que las incorpore. Como cualidades de un buen revisor, de acuerdo a los autores, se puede señalar que el revisor debe ser un buen investigador con experiencia académica sólida y experto en el tema que va a evaluar, con capacidad crítica, constructiva y respetuosa, en donde se traspase la frontera de la erudición para hacer una evaluación de todos los criterios en conjunto. Un revisor con integridad personal, actitud ética, responsable, comprometido, riguroso y ordenado, y con un alto sentido del servicio. Teniendo, vamos a decir, claro este perfil deseable del revisor, entonces este proceso de selección de revisores, que como ya he señalado muchas veces, corresponde al editor, tenemos que estos revisores pueden ser propuestos por los mismos autores. Esto se da sobre todo en casos de temas que son muy particulares y que por ende los revisores son muy escasos, temas muy específicos, por ejemplo, de arqueología, de la era mesozoica. Entonces hay pocos árbitros, pocos conocedores de ese, pocos expertos en esa área. Entonces obviamente si el autor los conoce puede recomendarlo, puede sugerir. También puede ser que sean invitados
especiales por el editor o escogido, porque ese número que se va a sacar en ese momento requiere de unos expertos específicos, entonces conocedores de esa temática, entonces pueden ser invitados especiales del editor. O otra vía de selección puede ser que se conozca previamente la pericia del revisor, que pertenezca a asociaciones académicas que lo hagan, vamos a decir, ser visible para como candidato para ser seleccionado, y consulta de las bases de datos y directorios, inclusive de ResearchGate. Si ahí uno consigue los datos de esos que publican allí, entonces uno pudiera contactar. O a través también de estas convocatorias como la imagen que coloqué en la lámina anterior. Yo lo llamo una pesca de árbitro. ¿Qué es eso? Pues no solamente hacer una convocatoria para publicar artículos en la revista, sino hacer una convocatoria de revisores, de manera de conformar una base de datos que permita tener a la mano revisores de diferentes áreas de conocimiento, sobre todo en aquellas revistas en que las áreas temáticas son amplias. Otra variante, que ya les estaba diciendo, es la oferta de revisores, pero esta metodología que plantea aquí este autor es que los resúmenes y títulos de los manuscritos se publiquen en línea, de manera que aquellos lectores, aquellos académicos interesados en esos temas puedan ellos mismos ofrecerse como árbitros enviando su currículum, y para que el editor pueda seleccionar pues a cuáles les asignaría esos artículos. Nuevamente, pues los autores señalan que el rol del editor es vital en la elección del revisor y en la modulación de sus observaciones como control de calidad superpuesto de la interacción entre revisores y autores y el manuscrito resultante, en el entendido de que cuando se trata de revisión de pares por doble ciego, esta interacción mencionada aquí entre revisores y autores es diferida, es decir, por intermedio de la revista que recibe el revisor el artículo, y por intermedio de la revista que recibe el autor las observaciones. Entonces, de esa interacción resulta un artículo final, un artículo definitivo que es diferente al inicial, y esa modulación le corresponde también al editor, porque desafortunadamente en algunos casos, y me imagino que todos los revisores que me están escuchando coincidirán conmigo, a veces el resultado final es peor que al principio. Uno hace observaciones para mejorar, y entonces lo que el autor considera que incorporó las correcciones resulta que echó a perder lo que estaba bueno. Entonces ahí el editor pues también tiene un trabajo final de volver a ver qué fue lo que quedó en definitiva en resultante. También algunos autores proponen una conformación de una comunidad de revisores que permitiría, vamos a decir, intercambio de saberes, conocimientos y experiencia permanente, o qué sé yo, quincenal, mensual, y también sería un insumo para poder citar revisores cuando no se tengan a la mano. Los autores enfatizan que cualquiera sea el modelo o método de revisión por pares, es innegable e indelegable el rol activo de la editorial para garantizar el acto de revisión. Los modelos de revisión por pares implementados y propuestos permiten una integración de diversas vías a los efectos de satisfacer las necesidades del modelo de gestión editorial de las revistas. Evidentemente, todos los que me escuchan tienen una experiencia mayor o menor en este ámbito, y bueno, en consenso con su consejo editorial, con su comité editorial, con su grupo de trabajo, pues tomará y desechará lo que considere pertinente.
Aquí traigo un autor que señala ventajas para de ser revisor, pues la coloqué a manera motivacional, ya que sabemos pues que la revisión es una tarea ardua, no remunerada económicamente, pero que sí tiene una remuneración, una gratificación, y es esta que menciona este autor, ¿verdad? Cuando uno es revisor hay un mayor crecimiento como investigador. Es una oportunidad para potenciar los conocimientos como académico, el ejercitarse permanentemente como revisor permite que haya un mejoramiento de la calidad de las revisiones y una mayor activación del pensamiento crítico. Favorece el mantenerse activo y actualizado, lo cual trae como consecuencia una mejora generalizada de múltiples competencias. También mejora el currículum y por ende la evaluación de mérito en aquellos casos de los revisores que se encuentran activos dentro de las universidades. El ser árbitro de revista también es valorado dentro del baremo para los ascensos, la reclasificación en el escalafón. Y todos estos aspectos constituyen una gratificación no remunerada. Otros autores, en cuanto a las revistas de suscripción, señalan que un beneficio que le dan a los árbitros, porque a los árbitros no le pagan en ninguna parte, ni en las revistas que son por suscripción, ni en las revistas que son de acceso abierto, pero en las revistas que son por suscripción les ofrecen una suscripción abierta por un mes, por ejemplo, o les ofrecen bajarle el costo en aquellas revistas en donde se paga por publicar, darles un descuento en ese costo cuando el árbitro quiera publicar por haber sido árbitro. Entonces, bueno, de manera que es una actividad hermosa y que sí tiene su recompensa en todo lo que ya les he mencionado, bueno, y en experiencias personales que cada uno de ustedes tenga, en las que se sienta que ha sido beneficiado por ser un revisor. Ahora bien, el Comité de Ética de Publicaciones hace un conjunto de recomendaciones, las cuales yo quise traer el día de hoy. La primera recomendación es inhibirse en caso de conflictos de interés. Los autores señalan que, bueno, que hay comunidades pequeñas, que son pequeñas, o que hay temas que son muy específicos en los que pocas personas lo manejan, en los cuales, a pesar de que haya un sistema de doble ciego, es fácil detectar quién está escribiendo. Y bueno, y por supuesto, aquellos que no manejan el doble ciego, sino simple ciego, pues rápidamente podrán ver si conocen a la persona y si tienen un conflicto de interés con ella. E inmediatamente lo que recomienda el Comité de Ética es comunicárselo al editor y decirle: mira, en este caso no puedo apoyarte como revisor porque hay un conflicto de interés. En segundo lugar, la COPE, el Comité de Ética de Publicación, recomienda al revisor leer detenida y concienzudamente el texto que se le asigna para valorar, apoyándose en el material auxiliar, es decir, en las instrucciones para la revisión, en las declaraciones de ética y en los archivos de datos complementarios. Recomienda también que si se carece de experiencia en la temática del texto asignado, lo informe a la revista inmediatamente y que no involucre a más nadie en la investigación. Por eso, cuando les señalaba anteriormente que hay un profesor que dice que él con fines académicos de irlos preparando como revisores, por ejemplo, a los candidatos doctorales, que se supone que ya van a ser investigadores senior, con el propósito de irlos preparando como revisores, entonces que él los incorpora como correvisores en los artículos que le asignan. Pero esto debe ser con previo conocimiento y autorización de el editor de la revista, y igualito garantizando la confidencialidad del manuscrito, que es la siguiente recomendación de la COPE. Dice: mantener la confidencialidad de todos los detalles del manuscrito y de la revisión.
En sexto lugar, la COPE recomienda que si surgen circunstancias que le impidan al revisor entregar a tiempo, debe de comunicarlo al editor y a su vez comunicarle cuál es el tiempo que requiere para cumplir. De manera que si este tiempo sea demasiado amplio, el editor pueda tomar la decisión de cambiar de revisor para no afectar ni al artículo, ni a la revista, ni al número que está por salir. En séptimo lugar, la COPE recomienda que si existen dudas sobre los aspectos éticos del trabajo, el revisor debe dejar constancia escrita en el informe para que a posteriori el equipo de edición de la revista decida y actúe en consecuencia. Pues quien revisa es responsable de detectarlo, pero la revista es responsable de investigarlo para obtener evidencias y poder tomar una decisión editorial. En octavo lugar, la COPE recomienda no prolongar intencionadamente el proceso de revisión solicitando información adicional que resulte irrelevante para la revista o para el autor. Eso también en algunas ocasiones lo he vivido, no como revisora, sino como articulista, que a veces el revisor no está evaluando el escrito que se hizo, porque todo artículo parte de una investigación previa o una investigación paralela en el que se va escribiendo, pero el caso es que también el investigador, en este caso el articulista, tiene su propia visión y muchas veces los árbitros no se limitan a revisar lo que está allí, sino que prácticamente exigen una nueva investigación que sea a su estilo. Hace años yo realicé un artículo que era de revisión documental, porque aquí en Venezuela se habían implementado las EPS, las empresas de producción social. Y me pareció como abogado interesante, ver cuál era el asidero legal de esta figura, y hice una revisión documental. En ese momento yo había estado en contacto con una revista en Manizales, en la ciudad de Manizales, en Colombia, porque junto con mi mamá había estado allá en esa universidad en un evento, en unas ponencias, y yo decidí enviar mi artículo para allá. Cuando yo veo las revisiones del árbitro, de uno de los árbitros, él me solicita que yo haga una investigación de campo en las empresas de producción social que se encuentran en funcionamiento. Entonces yo me comunico con la editora y le digo que eso no es una corrección de lo que yo escribí o de lo que yo estoy presentando, sino que él me está pidiendo hacer una nueva investigación y que de paso en ese momento para mí no era factible, porque justamente recién se estaba comenzando a hablar de eso en Venezuela y como tal no se habían conformado ninguna empresa de producción social, por lo menos que yo tuviera conocimiento. Entonces la editora me dijo que que ella iba a leer el artículo y que si de verdad ella veía que el artículo cumplía con los requerimientos de la revista, iba a ser publicado, porque ella como editor tenía la última palabra. Y efectivamente fue así, el artículo fue publicado. Gracias a Dios. Como noveno punto, la COPE recomienda asegurar que la revisión se base en los méritos del trabajo y que no esté influenciada ni positiva ni negativamente por consideraciones personales. Como número 10, que nunca contacte directamente con quienes tienen la autoría del texto sin el permiso de la revista. Y como número 11, realizar revisiones honestas, útiles para aportar mayor calidad al texto inicial y depurarlo al máximo. Entendiendo que el sistema de publicación es sostenible gracias a quienes revisan y a cómo realizan este especial encargo, por lo que las buenas prácticas éticas son ineludibles y consustanciales con el rol mismo que se está desempeñando. Como ideas finales quiero señalar que el tiempo y el esfuerzo que generosamente ceden los árbitros se ve compensado por la satisfacción de haber sido seleccionado para la evaluación de un manuscrito, lo cual surge del reconocimiento de esa condición del árbitro como experto en esa temática. Para el revisor, que su modo de actuar con transparencia es una buena práctica,
que debe mantener durante todo su desempeño como revisor y que le va a dar una identidad en ese ámbito, un reconocimiento público en ese ámbito. Y que indiscutiblemente la implementación de revisión por pares, en dependencia del área temática, en función de la disponibilidad de manuscritos, en función de los requerimientos de tiempo y de los nichos de publicación abordados por la revista. Como colorario quiero señalar que este es uno de los aspectos que valoran las indexadoras, que estos árbitros, revisores, expertos o evaluadores deben de ser externos a la revista para evitar la endogamia y para garantizar la objetividad y la transparencia. De manera pues que lo ideal es entonces que pues, se pueda contar con árbitros locales, nacionales e internacionales, para los cuales recomiendo hacer una convocatoria de revisores, así como se hace una convocatoria de artículos o de manuscritos. Un placer pues este diálogo diferido, espero que sea de aporte, de un contenido de valor para ustedes. Nuevamente pues saludos virtuales de aquí, Escriba Escuela de Escritores, y quedo atenta a sus comentarios en mi canal de YouTube. Bendiciones.